Ahora mismo, mientras estás ahí sentado, el aire a tu alrededor está presionando cada centímetro cuadrado de tu cuerpo con una fuerza de aproximadamente 1 kilo por centímetro cuadrado. Eso equivale al peso de una bola de bolos grande apoyada sobre un trozo de piel no más grande que un sello de correos, y tienes, a grandes rasgos, unos 17.000 centímetros cuadrados de piel en el cuerpo. Si multiplicas eso, obtienes algo cercano a 17.000 kilos de fuerza total. Eso son 17 toneladas. 17 toneladas de aire aplastándote desde todas direcciones ahora mismo mientras estás ahí sentado sin hacer absolutamente nada al respecto. ¿Por qué no eres una tortita? Esa es la pregunta. Y te voy a decir algo. La respuesta que da la mayoría de la gente está mal. No completamente mal. Parcialmente bien, que es casi peor, porque estar parcialmente en lo correcto te hace sentir que entiendes algo cuando en realidad no lo entiendes. Y esa sensación cómoda y satisfecha de casi entender, es el lugar más peligroso de toda la física. Déjame contarte primero la respuesta incorrecta, porque suena muy bien. Quiero que la sientas. Quiero que asientas con la cabeza y pienses, sí, claro, es obvio, y luego voy a arrancártela. La respuesta incorrecta dice así: la presión empuja sobre ti por igual desde todos los lados, arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás, y como las fuerzas son iguales en todas direcciones, se cancelan. De modo que no sientes nada. La fuerza neta es cero. Suena hermoso, ¿verdad? Simétrico, equilibrado. El tipo de cosa que un profesor de física dibuja en la pizarra con un diagrama elegante, flechas apuntando hacia adentro desde todas direcciones, todas del mismo tamaño, y escribe fuerza neta cero al final con un golpecito satisfactorio de la tiza. Hecho. Los alumnos lo apuntan. El profesor continúa, todos contentos, y nadie ha aprendido realmente lo que está pasando. Déjame mostrarte por qué. Coge una uva corriente y normal. Imagínate que la colocas en el fondo del océano, donde la presión es, digamos, 500 atmósferas. Esos son más de 700 kilogramos por centímetro cuadrado presionando esa uva desde todos los lados. Por igual, simétrico, fuerzas equilibradas. La uva está bien. Tiene exactamente el mismo aspecto que en la superficie. Quizás sea infinitesimalmente más pequeña porque el agua es ligeramente compresible a presiones muy altas, pero apenas lo notarías. La uva no se aplasta. No se aplana, es una uva. Ahora coge un tarro de cristal cerrado lleno de aire y envíalo a la misma profundidad, misma presión, misma simetría, mismas fuerzas equilibradas por todos lados. Ese tarro se rompe, explota hacia adentro, destruido por completo. ¿Cuál es la diferencia? La uva está llena de materia, está llena de agua, pulpa, azúcares, todos a la presión que los rodea, porque esos materiales son prácticamente incompresibles y transmiten la presión instantáneamente por todo su volumen. El interior de la uva está a la misma presión que el exterior. El tarro, en cambio, tiene dentro una bolsa de aire a 1 atmósfera, mientras que por fuera hay 500 atmósferas. Hay una diferencia enorme entre dentro y fuera, y esa diferencia es lo que lo rompe. La presión igual desde todos los lados no te protege. Lo que te protege es la presión igual a ambos lados de cada frontera de tu cuerpo. La distinción es crucial, y la mayoría de las explicaciones se la saltan. Pero me estoy adelantando. Volvamos al principio y hagamos esto bien, paso a paso, porque la historia real es más rica que cualquier atajo. Empecemos por lo que es realmente la presión. Olvídate de las fórmulas por un momento. Imagínate simplemente lo que ocurre a nivel de los átomos. Estás rodeado de aire. El aire está hecho de moléculas, sobre todo nitrógeno y oxígeno, moviéndose a velocidades tremendas. A temperatura ambiente, la molécula de aire media viaja a unos 1800 kilómetros por hora, más rápido que una bala de rifle, en todas las direcciones, completamente al azar. Y hay una cantidad asombrosa de ellas, en un solo centímetro cúbico de aire, un cubito del tamaño de un terrón de azúcar, hay aproximadamente 27 trillones de moléculas, 27 seguido de 18 ceros. Cada una de ellas vuela de un lado a otro, chocando contra las paredes, contra tu piel, contra la mesa, contra otras moléculas, rebotando y saliendo disparada, solo para volver a estrellarse una fracción de segundo después. Cada colisión individual produce un empujoncito minúsculo, verdaderamente diminuto. Pero son tantas, billones y billones, cada fracción de segundo sobre cada centímetro cuadrado de superficie, que el efecto combinado de todos esos pequeños empujones suma algo enorme.
Ese empuje combinado por unidad de área es lo que llamamos presión. A nivel del mar, las moléculas de aire están suficientemente comprimidas y se mueven con suficiente velocidad como para que su martilleo combinado sobre cada centímetro cuadrado de cualquier superficie equivalga a aproximadamente 1 kilo. A ese número le damos un nombre. Lo llamamos una atmósfera. Y ese número es, cuando te paras a pensarlo, sorprendentemente grande. Piensa en la palma de tu mano. Tu palma tiene quizás 60 centímetros cuadrados. Eso significa que el aire está empujando sobre solo la palma de tu mano con una fuerza de unos 60 kilos, como tener a una persona adulta de pie sobre tu mano. Tu cuerpo entero equivale a tener un coche mediano apoyado sobre ti. Y sin embargo aquí estás, cómodo, sin el menor inconveniente. Déjame darle una vuelta a la respuesta estándar, porque la parte aritmética está bien. Es la interpretación donde falla todo. El aire empuja hacia abajo sobre la parte superior de tu mano con 60 kilos, pero también empuja hacia arriba en la parte inferior de tu mano con otros 60 kilos, de modo que la fuerza neta sobre tu mano es 0. Tu mano está siendo apretada, sí, pero no está siendo empujada en ninguna dirección concreta. ¿Verdad? Correcto. No discuto nada de eso. Pero ahora quiero que pienses en un submarino. Un submarino en el fondo del océano tiene agua presionándolo por igual desde todos los lados también. Izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, atrás. La presión del océano es simétrica alrededor de ese submarino, igual que la presión del aire es simétrica a tu alrededor. Y sin embargo, si bajas lo suficiente, el submarino se aplasta. El casco se dobla hacia adentro, el acero cede, los remaches saltan disparados y todo lo que hay dentro queda destruido. Hay fotografías de sumergibles de aguas profundas que han fallado. Los restos parecen como si alguien hubiera pisado una lata de refresco. Presión igual desde todos los lados y se aplastó de todas formas. Así que las fuerzas sí se cancelan en términos de fuerza traslacional neta. El submarino no fue empujado hacia un lado ni hacia abajo por la presión. Se quedó justo donde estaba, pero fue comprimido, aplastado, reducido. Las fuerzas equilibradas no lo impidieron. Algo falla en nuestro razonamiento. O más bien, algo falta. Y lo que falta es, creo yo, la parte más interesante de todo esto. Esto es lo que está pasando realmente, y es tan sencillo que resulta casi vergonzoso cuando lo ves. Tu cuerpo ya está presurizado por dentro. Piensa en de qué estás hecho. No eres una carcasa hueca como el submarino. No eres un tarro vacío como el que mandamos al fondo del océano. Estás hecho casi todo de agua. Aproximadamente el 60% de tu peso corporal es agua. Agua que llena tus células, tus vasos sanguíneos, los espacios entre tus órganos, y el agua como líquido es prácticamente incompresible. Si intentas apretar una bolsa de agua, te empuja de vuelta inmediatamente y por completo. No puedes cambiar significativamente su volumen por mucho que apliques fuerza exterior. El sistema de frenos hidráulico de un coche usa exactamente este principio. Pisas el pedal, la fuerza se transmite a través del fluido hasta las pastillas de freno de forma instantánea y sin pérdidas, porque el fluido no se comprime. Así que tu cuerpo lleno de agua y otros fluidos incompresibles está a presión atmosférica por dentro. Cada célula, cada vaso sanguíneo, cada gota de fluido en tu interior está siendo empujada hacia afuera con el mismo kilo por centímetro cuadrado que el aire empuja hacia adentro. El interior iguala el exterior. Y la palabra clave es iguala. No hay diferencia de presión a través de tu piel, ninguna diferencia a través de ninguna membrana, ninguna pared celular, ningún tejido. Y sin una diferencia, sin lo que los físicos llaman un gradiente, no hay fuerza neta tratando de comprimir ni expandir ninguna estructura. Esta es la respuesta real. No es que las fuerzas se cancelen porque empujan por igual desde todos los lados, es que las fuerzas se cancelan porque tu interior empuja hacia afuera con la misma fuerza con que el exterior empuja hacia adentro. Eres un sistema presurizado en equilibrio con tu entorno, de forma hermosa, silenciosa y constante. El submarino, en cambio, es una carcasa de acero hueca con aire por dentro a una atmósfera y un océano por fuera a potencialmente cientos de atmósferas. Hay una enorme diferencia de presión a través de ese casco, y esa diferencia es la que genera la fuerza aplastante. El casco tiene que ser lo suficientemente resistente para aguantar esa diferencia él solo. Baja lo suficiente y ningún acero del mundo puede soportarlo. Pero aquí está el experimento mental que hace el principio completamente claro. Si rellenases el submarino completamente con agua, de modo que la presión interior igualara la presión exterior a cada profundidad, nunca se aplastaría.
a ninguna profundidad. Podrías enviarlo al fondo de la fosa de las Marianas, 7 kilómetros hacia abajo, más de 1000 atmósferas, y el casco estaría perfectamente bien. No se deformaría ni un milímetro. Claro que no sería muy útil como submarino, porque la tripulación tendría quejas bastante serias sobre las condiciones laborales, pero estructuralmente el casco no correría ningún peligro en absoluto. El océano no puede aplastar algo que ya está a la misma presión que el océano. No hay nada contra lo que empujar, porque no hay nada que empuje de vuelta con menos fuerza desde el otro lado. Y ahora ves el principio real. La presión por sí sola no hace daño a nada. Lo que causa daño, lo que causa movimiento, lo que causa toda la física interesante es una diferencia de presión, un gradiente. Déjame darte el ejemplo más sencillo y cotidiano de esto. Estás en un avión. El avión empieza a descender y tus oídos empiezan a doler. Todo el mundo lo ha sentido. Es incómodo. A veces duele de verdad. Los niños lloran por ello. ¿Qué está pasando? Detrás de tu tímpano hay una pequeña bolsa de aire. Es la cavidad del oído medio. Está conectada a tu garganta por un canal estrecho llamado trompa de Eustaquio. Cuando el avión desciende, la presión de la cabina aumenta ligeramente al bajar a menor altitud. El aire fuera de tu tímpano se hace más denso y presiona con más fuerza, pero el aire atrapado detrás del tímpano sigue estando a la presión anterior, más baja, porque la trompa de Eustaquio normalmente está cerrada y no deja que el aire fluya libremente. Así que hay una diferencia de presión a través del tímpano. Un lado está a la nueva presión más alta, el otro lado está a la presión anterior más baja. El tímpano, una membrana fina de apenas 1/10 de milímetro de grosor, es empujado hacia adentro por esa diferencia. Se estira, se distorsiona, duele. ¿Qué lo soluciona? ¿Tragar saliva, o bostezar, o ese pequeño movimiento de mandíbula que los viajeros experimentados aprenden a hacer automáticamente? Esto abre temporalmente la trompa de Eustaquio y deja que el aire a mayor presión pase de la garganta a la cavidad del oído medio. Las presiones se igualan a través del tímpano. El gradiente desaparece y el dolor cesa al instante como si hubieras accionado un interruptor. Fíjate en lo que no ayudó a tu oído. El hecho de que la presión de la cabina fuera igual en todas direcciones alrededor de tu cabeza. El aire estaba empujando por igual sobre tu cara, tu pecho, la nuca, simétrico, equilibrado, fuerza neta cero. Y tu oído dolía de todas formas, porque una membrana específica tenía presiones diferentes en sus dos caras. Eso es un gradiente. Eso es lo que importa. Quiero llevar esta idea más lejos, porque se vuelve más interesante y más dramática cuanto más profundo vas. Y lo digo en sentido literal. Un buceador desciende al océano. El agua es unas 800 veces más densa que el aire. La presión aumenta mucho más rápido bajo el agua que en la atmósfera. Por cada 10 metros de profundidad bajo el mar, la presión sube aproximadamente una atmósfera completa. A 10 metros de profundidad, el buceador experimenta 2 atmósferas de presión total. A 20 metros, 3 atmósferas. A 100 metros, 11 atmósferas. En el fondo de la fosa de las Marianas, casi 11 kilómetros hacia abajo, la presión supera las 1000 atmósferas, más de 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. Podrías pensar que un buceador en profundidad quedaría aplastado, pero un buceador a 10 metros de profundidad, respirando aire comprimido de una botella de buceo, se encuentra perfectamente bien. El regulador de la botella entrega automáticamente aire a presión ambiente, lo que significa que la presión del aire en los pulmones del buceador coincide con la presión del agua a esa profundidad. 2 atmósferas por fuera, 2 atmósferas dentro de los pulmones. La sangre absorbe gases a 2 atmósferas. Los fluidos de todo el cuerpo ya están a 2 atmósferas porque son incompresibles y transmitieron la presión del agua circundante al instante. Todo se iguala. No hay ningún gradiente significativo a través de ningún tejido, ninguna membrana, ninguna pared celular, y sin gradiente no hay nada que cause daño. Los problemas empiezan cuando aparecen los gradientes, y aparecen de 2 formas que son a la vez aterradoras e instructivas. La primera se llama barotraumatismo por presión. Si un buceador desciende y no puede igualar la presión en algún espacio relleno de aire, se desarrolla un gradiente a través del límite de ese espacio. El ejemplo más común es el oído medio. Igual que en el avión, pero los cambios de presión son mayores y más rápidos. Si la trompa de Eustaquio está bloqueada por la congestión de un resfriado, el buceador no puede igualar. La presión del agua en el exterior del tímpano sube, pero el aire del interior sigue estando a la presión anterior más baja. El tímpano es empujado hacia adentro con violencia. Los vasos sanguíneos del oído medio pueden romperse.
El propio tímpano puede desgarrarse con una diferencia de presión de a veces menos de 1 atmósfera. La máscara de buceo es otro ejemplo. Una máscara de buceo atrapa una bolsa de aire sobre los ojos y la nariz del buceador. A medida que el buceador desciende, la presión del agua sobre el exterior de la máscara aumenta, pero el aire dentro sigue inicialmente a la presión de la superficie. Si el buceador no exhala por la nariz dentro de la máscara para añadir más aire e igualar la presión, el espacio de aire a baja presión dentro de la máscara crea efectivamente un gradiente que tira de los tejidos blandos de la cara. La sangre y los fluidos son atraídos hacia las cuencas de los ojos y la piel alrededor de ellos. Los buceadores lo llaman aplastamiento de máscara, y las fotos de casos graves son alarmantes. Ojos ensangrentados, moratones por toda la cara, a veces con tal hinchazón que el buceador no puede ver durante días. Todo por un gradiente de presión de una fracción de atmósfera a través de un sello de goma. El segundo problema es incluso más desagradable y ilustra un tipo diferente de gradiente. Este es un gradiente en el tiempo. Se llama enfermedad descompresiva o el síndrome de la descompresión. En profundidad, un buceador respira aire a alta presión y el nitrógeno de ese aire se disuelve en su sangre y tejidos. El nitrógeno es un gas inerte. El cuerpo no lo usa para nada. Pero a alta presión, según la ley de Henry, una mayor cantidad de él se disuelve en la sangre y los tejidos grasos, igual que más dióxido de carbono se disuelve en el agua con gas cuando la botella está cerrada y presurizada. Cuanto más profundo va el buceador y cuanto más tiempo permanece, más nitrógeno absorbe su cuerpo. Esto es perfectamente inofensivo mientras permanezca en profundidad. La presión mantiene el nitrógeno disuelto y todo está en equilibrio. Pero si el buceador asciende demasiado rápido, la presión circundante cae rápidamente y igual que al abrir una botella de gaseosa, el nitrógeno disuelto sale de solución. Forma burbujas, pequeñas burbujas de gas, directamente en la sangre y los tejidos. Estas burbujas pueden bloquear vasos sanguíneos, privando a los tejidos de oxígeno. Pueden alojarse en las articulaciones, causando un dolor agonizante. Por eso se llama la enfermedad del buceo. El dolor en las articulaciones hacía que la gente se doblara y se retorciera. Si una burbuja grande o una lluvia de pequeñas burbujas alcanza el cerebro o la médula espinal, el buceador puede quedar paralizado o morir. ¿Qué causó esto? No la presión. El buceador estuvo a alta presión durante todo el tiempo que estuvo en profundidad y se sentía perfectamente bien. Lo que lo causó fue un cambio rápido de presión. La presión exterior cayó, pero el nitrógeno disuelto en los tejidos no había tenido tiempo de salir de solución lentamente y con seguridad a través de la respiración normal. El interior seguía a la presión alta anterior, mientras que el exterior había pasado a una presión baja nueva. Un desajuste, un gradiente. No en el espacio esta vez, sino en el tiempo. Y ese gradiente temporal fue lo que permitió que se formaran burbujas y causaran daño. La solución para esto es hermosa en su sencillez. Asciendes despacio, muy despacio, y haces paradas por el camino, deteniéndote a ciertas profundidades durante periodos de tiempo prescritos. Se llaman paradas de descompresión. En cada parada, el buceador espera mientras el exceso de nitrógeno se difunde gradualmente desde los tejidos hacia la sangre, a través de los pulmones, y se exhala al agua, poco a poco. La diferencia de presión entre dentro y fuera se mantiene pequeña en cada etapa. El gradiente está controlado, gestionado, mantenido por debajo del umbral en el que se formarían burbujas. La paciencia vence a la física. Una vez que ves este principio, empiezas a notarlo por todas partes. Déjame mostrarte algo hermoso. Hablemos de cómo respiras, porque respirar es una máquina perfecta y elegante impulsada completamente por gradientes de presión. Tienes 2 pulmones dentro de tu caja torácica conectados al aire exterior a través de tu tráquea, tu garganta, tu nariz y tu boca. Ahora mismo el aire dentro de tus pulmones está a presión atmosférica, el aire exterior está a presión atmosférica, iguales, así que el aire no se mueve, estás en equilibrio. Para inhalar tu diafragma, un músculo en forma de cúpula en la parte inferior de tu caja torácica se contrae y se aplana. Al mismo tiempo los músculos intercostales tiran de tus costillas ligeramente hacia afuera y hacia arriba. Juntas, estas 2 acciones aumentan el volumen de tu cavidad torácica. Y aquí es donde entra la ley de Boyle, una de las relaciones más antiguas y fiables de toda la física. Robert Boyle demostró en la década de 1660 que para un gas a temperatura constante el producto de la presión por el volumen se mantiene igual. Si aumentas el volumen, la presión cae. Si disminuyes el volumen, la presión sube. Cuando tu tórax se expande, el aire de tus pulmones tiene más espacio.
Su presión cae. No mucho, quizás un 1 o 2% por debajo de la atmosférica, una diferencia diminuta. Pero ese pequeño gradiente entre la presión ligeramente más baja dentro de tus pulmones y la presión ligeramente más alta de la atmósfera exterior es suficiente para empujar el aire por tu nariz, por tu garganta y hacia tus pulmones. El aire entra no porque lo aspires, sino porque la atmósfera lo empuja. El aire exterior está a mayor presión que el interior, y el aire fluye naturalmente de alta presión a baja presión. Cuando exhalas, todo se invierte. El diafragma se relaja de vuelta hacia arriba en forma de cúpula. Las costillas se asientan hacia adentro. El volumen de la caja torácica disminuye. La presión del aire dentro de los pulmones sube por encima de la atmosférica y el aire fluye hacia afuera. Un gradiente en la otra dirección impulsa el flujo en la otra dirección, 15 veces por minuto. Tu cuerpo crea y luego invierte un pequeño gradiente de presión, y ese gradiente oscilante mueve aproximadamente medio litro de aire en cada ciclo. Alrededor de 10.000 litros al día, todo impulsado por una diferencia de presión de unos pocos por ciento, invisible, silenciosa y absolutamente esencial cada segundo de tu vida. Aquí hay otro ejemplo que incomoda a la gente cuando lo entiende de verdad. Bebes con una pajita. La descripción estándar es que chupas el líquido hacia arriba, pero esa palabra chupar esconde el mecanismo real. Cuando pones los labios en una pajita y extraes el aire, reduces la presión del aire en la parte superior de la pajita. El líquido de tu vaso todavía tiene toda la atmósfera presionando sobre su superficie, 1 kilo por centímetro cuadrado, pero la parte superior de la pajita ahora tiene menos aire presionando hacia abajo. Hay una diferencia de presión entre el fondo de la pajita, donde la superficie del líquido en el vaso está siendo empujada por la atmósfera, y la parte superior de la pajita donde has eliminado algo de aire. Esa diferencia empuja el líquido hacia arriba, de la región de alta presión a la de baja presión. No estás tirando del líquido. No hay ninguna fuerza de tracción en la pajita. La atmósfera está empujando el líquido hacia arriba, y tú simplemente has creado las condiciones para que ese empuje funcione haciendo que un extremo de la pajita tenga menos presión que el otro. Si intentaras esto en la superficie de la Luna, donde no hay atmósfera, no funcionaría. Podrías chupar esa pajita hasta que te pusiera la cara morada. No subiría nada, porque no hay presión de aire sobre la superficie del líquido que lo empuje a ninguna parte. Y aquí está el límite. Incluso en la Tierra, con toda la atmósfera presionando hacia abajo, una bomba de aspiración solo puede elevar el agua a una altura de unos 10 metros. Esa es la altura a la que el peso de la columna de agua iguala exactamente la presión atmosférica que empuja hacia abajo sobre el depósito inferior. Más allá de eso, ninguna cantidad de succión puede elevarla más, porque has agotado toda la fuerza de empuje de la atmósfera, no queda más gradiente que explotar. Este límite dejó perplejos a la gente durante siglos. Los antiguos romanos construyeron acueductos para transportar agua cuesta abajo a grandes distancias, pero nunca pudieron bombear agua cuesta arriba más de unos 10 metros usando bombas de aspiración. No sabían por qué. Solo sabían que no funcionaba. El duque de Toscana, a principios del siglo XVII, quería construir una fuente decorativa que enviara el agua más alto y le pidió a Galileo que investigara por qué fallaban las bombas a esa altura. Galileo, brillante como era, se equivocó. Sugirió que una columna de agua se rompía por su propio peso a esa altura, como si el agua tuviera un tipo de límite de tensión, como una cuerda que se rompe cuando se hace demasiado larga. Fue el estudiante de Galileo, Evangelista Torricelli, quien lo resolvió en 1643. Torricelli se dio cuenta de que el problema no era el agua. El problema era el aire. Vivimos bajo un océano de aire que tiene peso, y ese peso presiona sobre la superficie de cualquier líquido expuesto. Una bomba de aspiración funciona eliminando el aire por encima de la columna de agua, lo que crea un gradiente. La atmósfera empuja sobre el depósito y hay menos presión en la parte superior de la tubería. El agua sube, pero la atmósfera no tiene un peso infinito. Solo puede empujar el agua hasta la altura donde el peso de la columna de agua iguala el peso de la columna de aire sobre ella. Después de ese equilibrio, no más gradiente, no más ascenso. Torricelli lo comprobó sustituyendo el agua por mercurio, que es unas 13 veces y media más denso que el agua. Llenó un tubo de cristal con mercurio, lo volcó sobre una cubeta de mercurio y vio cómo la columna de mercurio bajaba a unos 76 centímetros y se detenía. El espacio sobre el mercurio estaba vacío. Un vacío, el primer vacío deliberado creado en un laboratorio. Esa columna de mercurio no era sostenida por ninguna succión desde arriba, sino por la atmósfera que presionaba hacia abajo sobre el mercurio de la cubeta por abajo.
El gradiente entre la presión atmosférica sobre la superficie expuesta de mercurio y la presión casi cero en la parte superior del tubo sellado era exactamente suficiente para sostener 76 centímetros de mercurio. Todavía medimos la presión atmosférica en esas unidades. Presión barométrica, 76 centímetros de mercurio. Torricelli entendió algo profundo. Nadamos en el fondo de un océano de aire pesado y no lo notamos por la misma razón que un pez no nota el peso del agua sobre él. Todo está igualado. No hay gradiente que sentir. La succión no es una fuerza. La succión es la ausencia de una fuerza en un lado. El gradiente hace todo el trabajo, y el gradiente tiene un techo, porque la propia atmósfera tiene un peso finito. Todo esto sobre los gradientes de presión tiene un linaje dramático que se remonta al siglo XVII. Déjame contarte uno de los experimentos más espectaculares en la historia de la ciencia. En 1654, un hombre llamado Otto von Guericke, que resultaba ser el alcalde de una ciudad alemana llamada Magdeburgo, hizo algo extraordinario delante del propio sacro emperador romano germánico Fernando III. Tomó 2 hemisferios de cobre, cada uno de unos 50 centímetros de diámetro. Los encajó para formar una esfera hueca, selló el borde con grasa y luego usó una bomba que él mismo había inventado para extraer el aire del interior. Con el aire extraído, había un vacío casi total dentro de la esfera, presión prácticamente cero y la atmósfera completa, 1 kilo por centímetro cuadrado, presionando sobre cada centímetro del exterior. Un enorme gradiente de presión a través de las paredes de cobre. Luego enganchó caballos a unas argollas en el exterior de los hemisferios. 2 equipos. La demostración original en Ratisbona utilizó 30 caballos, 15 a cada lado. Cuando la repitió en Magdeburgo 2 años después, usó 16, 8 a cada lado. Tiraban. Estos animales se esforzaban con todo lo que tenían, tirando en direcciones opuestas cuerdas tensas, cascos clavados en el suelo, y no podían separar los hemisferios. No porque el cobre estuviera soldado o atornillado. No había ningún pestillo, ningún mecanismo que mantuviera las mitades juntas. Solo la atmósfera presionando hacia adentro sobre la superficie exterior, con nada en el interior que empujara de vuelta. El gradiente hacía todo el trabajo. La fuerza calculada para un vacío perfecto dentro de esos hemisferios habría sido de aproximadamente 20.000 newtons, equivalente al peso de 2 coches pequeños, todo generado por nada más exótico que el aire corriente presionando sobre cobre. Y luego von Guericke abrió la válvula. El aire irrumpió. La presión se igualó al instante. El interior igualó al exterior, el gradiente desapareció, y los hemisferios que un momento antes habían resistido la fuerza de 30 caballos, cayeron separados en sus manos como las 2 mitades de una manzana, como si nunca hubieran estado unidos. Ese es el poder de un gradiente de presión, y esa es la inocuidad de la presión sola. La atmósfera siempre estuvo ahí, empujando sobre esos hemisferios con el mismo kilo por centímetro cuadrado que empuja sobre todo lo demás. Pero mientras el interior igualó al exterior, los hemisferios podría haberlos separado un niño. Solo cuando el interior fue vaciado, solo cuando apareció el gradiente, la fuerza se volvió irresistible. Quiero ir a un lugar más profundo con esto ahora, porque lo que hemos estado discutiendo no es simplemente un truco de la presión atmosférica o una demostración entretenida. Es un principio fundamental en la física de los fluidos. Si ese casco se rompe, si una ventanilla falla o una sección del fuselaje se desgarra, la presión de la cabina empieza a caer hacia la presión exterior en cuestión de segundos. Esto se llama descompresión explosiva y es uno de los ejemplos más dramáticos de lo que un gradiente de presión repentino puede hacer. El gradiente entre el aire todavía en la cabina y el aire escaso del exterior genera una violenta corriente de viento hacia la brecha. Los objetos sueltos son lanzados hacia la abertura. La niebla se forma al instante en la cabina cuando la temperatura cae y la humedad del aire se condensa. Las máscaras de oxígeno caen. Si una persona estuviera de pie cerca de la brecha, la diferencia de presión podría ser fácilmente lo suficientemente fuerte como para expulsarla del avión. No porque el aire exterior la esté atrayendo. Nada está atrayendo. El aire de mayor presión del interior la está empujando, precipitándose hacia la región de menor presión y arrastrando todo a su paso. Y dentro del cuerpo, la misma física se repite en miniatura. El aire de los pulmones que estaba a la cómoda presión de la cabina ahora está a mayor presión que el aire de la cabina en rápido adelgazamiento. Si la persona contiene la respiración, el aire de sus pulmones intentará expandirse, creando un gradiente a través del tejido pulmonar. Esto puede causar una rotura. El mismo principio que ascender demasiado rápido al bucear. La ley de Boyle aplicada sin piedad.
los senos nasales, el oído medio, los intestinos. Cada bolsillo de gas atrapado en el cuerpo intenta expandirse a medida que la presión circundante cae. En una descompresión lenta y controlada, el cuerpo puede igualarse gradualmente. En una explosiva, los gradientes aparecen más rápido de lo que el cuerpo puede adaptarse y el daño sigue. Una vez más, no es la presión lo que hace daño. Es la velocidad a la que cambia la presión y los gradientes que resultan de ello. Déjame llevar esto un poco más lejos antes de unirlo todo. Una ventana de tu casa no necesita ser lo suficientemente resistente como para aguantar la presión atmosférica. Ambos lados del cristal tienen el mismo aire a la misma presión. El cristal no soporta ninguna carga neta de la atmósfera, pero si viene un huracán y la presión en un lado cae aunque sea un par de puntos porcentuales, la ventana tiene un problema. Una caída de presión del 1% en el exterior de una ventana grande crea una fuerza neta hacia afuera de varios cientos de kilogramos sobre el cristal, suficiente para arrancarlo del marco. La presión atmosférica total apenas cambió, 99% frente a 100%, una diferencia de solo un 1%. Pero el 1% de 17 toneladas son 170 kilos concentrados en una sola hoja de cristal que nunca fue diseñada para soportar una carga de ese tipo en un solo lado. Los gradientes no necesitan ser grandes para ser destructivos, solo necesitan existir donde no se les espera. Piensa en un globo sonda meteorológico. Despega del suelo aproximadamente del tamaño de un coche, lleno de helio a una presión ligeramente superior a la atmosférica. A medida que sube, la presión atmosférica exterior disminuye. El helio del interior sigue cerca de la presión original y el caucho flexible deja que el globo se expanda. A 15.000 metros, el globo puede ser del tamaño de una habitación. A 30 kilómetros de altura, donde la presión del aire es menos del 1% de la del nivel del mar, se ha expandido hasta el tamaño de una casa grande. El caucho se estira cada vez más delgado. Eventualmente, el gradiente a través de la piel del globo supera lo que el material puede aguantar, y el globo estalla. La misma cantidad de gas dentro durante todo el tiempo, pero la presión exterior siguió cayendo. Así que la diferencia siguió creciendo hasta que la diferencia ganó. Y esto me lleva finalmente a lo que creo que lo une todo. ¿Por qué flota un globo de helio? Porque la atmósfera se adelgaza con la altitud. La presión del aire en la parte inferior del globo es muy ligeramente más alta que la presión del aire en la parte superior. La superficie inferior recibe un empuje hacia arriba con un poco más de fuerza de la que la superficie superior recibe hacia abajo. Esa pequeña diferencia, ese gradiente vertical de presión, proporciona una fuerza neta hacia arriba. Si esa fuerza hacia arriba supera el peso del globo y su helio, el globo sube. El globo no sabe que es más ligero que el aire. No tiene ninguna ambición de flotar. No hay ninguna fuerza levitadora misteriosa. Simplemente está respondiendo a un gradiente de presión. Más empuje en la parte inferior que en la parte superior. El resultado neto es hacia arriba. Arquímedes lo descubrió hace más de 2000 años. Lo llamamos fuerza de flotabilidad. Y enseñamos a los estudiantes que un objeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. ¿Verdad? Pero el mecanismo detrás de ello es un gradiente de presión. La presión en la parte inferior del objeto sumergido es más alta que en la parte superior. Y esa diferencia es la que proporciona el empuje hacia arriba. La flotabilidad no es una fuerza separada de la presión, es el gradiente de presión hecho visible. Así que aquí estamos. Déjame reunirlo todo. La presión no te aplasta. La presión son solo moléculas que rebotan en superficies. Y mientras haya moléculas rebotando en el otro lado de esas superficies con el mismo entusiasmo, no pasa nada. Estás en equilibrio. Eres, en un sentido físico, invisible para la atmósfera. No actúa sobre ti y tú no la sientes. Lo que te hace daño, lo que rompe las cosas, lo que impulsa toda la física interesante es el gradiente, la diferencia. El desajuste entre un lado de una frontera y el otro. Un gradiente a través de tu tímpano hace que te duelan los oídos en un avión al descender. Un gradiente a través del casco de un submarino lo aplasta en profundidad. Un gradiente en la concentración de nitrógeno disuelto causa la enfermedad descompresiva en un buceador que asciende demasiado rápido. Un gradiente a través de una ventana la arranca en un huracán. Un gradiente entre la parte inferior y superior de un globo lo hace flotar. Un gradiente en tu pecho, creado rítmicamente por el movimiento de tu diafragma, te hace respirar. Un gradiente dentro de una pajita, creado al extraer algo de aire, te deja tomar tu café de la mañana. Un gradiente a través de 2 hemisferios de cobre, creado extrayendo el aire, venció a 30 caballos delante de un emperador. El mismo principio, la misma física, 1000 disfraces diferentes.
Y creo que hay un pensamiento en esto que alcanza más allá del aula de física. Nos atraen mucho los números absolutos, grandes, impresionantes, dramáticos, 17 toneladas de aire sobre tu cuerpo, 1000 atmósferas en el fondo del mar, 100.000 millones de estrellas en la galaxia. Estos números son reales, son verdad, y muy a menudo son completamente irrelevantes. Porque en física, raramente es el valor absoluto de algo lo que determina lo que ocurre. Es la diferencia entre un valor y otro, el gradiente, el cambio de lugar a lugar o de momento a momento. Al universo no le importa la presión a la que estás sometido, le importa la diferencia de presión entre tu lado izquierdo y el derecho, entre el interior de tus pulmones y el aire fuera de tu nariz, entre un latido y el siguiente. Estás caminando ahora mismo bajo 17 toneladas de fuerza atmosférica. Lo has hecho cada día de tu vida. Y nunca lo has sentido, porque las mismas 17 toneladas empujan también desde dentro, equilibradas, igualadas, sin gradiente, sin problema. Si lo piensas detenidamente, eres un recipiente presurizado, exquisitamente adaptado al océano de aire en el que vives. Eres una criatura de las profundidades en el fondo de una atmósfera, tan perfectamente adaptada a ella que has olvidado por completo que el océano está ahí. No lo sientes, no piensas en ello. Podrías vivir toda tu vida sin sospechar siquiera que existe, y creo que vale la pena detenerse un momento en eso, porque cada organismo de este planeta está adaptado a su entorno de presión. Los peces en la superficie están adaptados a una atmósfera. Los peces en las profundidades del océano están adaptados a cientos de atmósferas. Están perfectamente cómodos. Sus células funcionan, sus enzimas trabajan, sus tejidos aguantan. Todo está en equilibrio a su presión particular. Pero toma un pez de superficie y arrástralo a las profundidades y muere. Toma un pez de las profundidades y súbelo a la superficie y muere. No porque ninguna de las dos presiones sea inherentemente peligrosa. Ambas presiones son adecuadas para el organismo correcto. Lo que mata es la transición, el cambio, el momento en que el interior y el exterior dejan de coincidir. Tu cuerpo es una obra maestra de ingeniería de presión, y ni siquiera lo sabe. Cada membrana celular, cada pared de capilar, cada espacio de aire en tus senos, tus oídos y tus pulmones, todo está equilibrado frente a la atmósfera. No mediante armadura ni resistencia, sino mediante equilibrio. Mediante el hecho simple y silencioso de que la presión interior iguala la presión exterior en cada punto. Esto no es algo en lo que tu cuerpo tenga que trabajar, no está usando energía para resistir la atmósfera, simplemente está hecho de materiales, mayormente agua y tejido blando, que adoptan naturalmente la presión de su entorno. Eres, en el sentido físico más profundo, parte de la atmósfera. Eres una bolsa de materia presurizada caminando en el fondo de un océano de aire presurizado. Y los dos están tan perfectamente igualados que el límite entre ellos, tu piel, no soporta ninguna carga en absoluto, hasta que algo cambia, la presión en un lado pero no en el otro, y entonces lo sientes al instante, cada vez que tus oídos hacen pop, una ventana se agrieta, un globo estalla, un buceador se dobla de dolor, dos hemisferios de cobre se niegan a separarse. Ese es el gradiente, y el gradiente siempre fue lo único que importaba.